Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, la columna de educación de Razón y Revolución Vía Socialista. Bueno, como habrán visto en la imagen de apertura de esta columna, hoy nos vamos a ocupar de analizar cuáles son las perspectivas que abrió en materia de educación el triunfo y el ascenso de la libertad avanza con la presidencia de Javier Milei. En particular, vamos a analizar las dos grandes medidas que están en el escenario político, la coyuntura actual, que son cómo afecta al sistema educativo el decreto de necesidad y urgencia que se promulgó en diciembre y también la ley ómnibus que actualmente se está debatiendo en plenario en la Cámara de Diputados. Con lo cual, en esta columna vamos a analizar estas dos normativas y también el debate parlamentario que, como les decía recién, se está desarrollando recientemente. Antes de arrancar y para lo que, bueno, para lo que interesa a los fines de esta columna, lo primero que siempre les recuerdo y les pido es que se suscriban al canal de YouTube de Vía Socialista Razón y Revolución. Están viendo ahí en imagen cómo pueden buscarnos y suscribirse. Si aprietan esa campanita que ustedes están viendo, les va a llegar una novedad cada vez que se suba un nuevo episodio de esta columna o de otras columnas o materiales que circulan en nuestro canal de YouTube. En lo que interesa para entender un poco más lo que vamos a discutir hoy en materia educativa, les voy a recomendar en particular dos columnas de Eduardo Sartelli y una de Yanina Arari. Bueno, seguramente ustedes ya la conocen, la Sartelli por el mango de Eduardo Sartelli dedicó dos columnas a analizar tanto el DNU como la ley ómnibus. Ustedes están viendo las imágenes de las columnas que las pueden encontrar en el canal en la sección dedicada a la Sartelli por el mango. Que Eduardo le puso un poco para dar una idea, digamos, de cuál es el contenido de ambas normativas, la libertad de los esclavistas y la libertad de los esclavos, ¿no? Para poder entender un poco las perspectivas políticas generales que se abren a partir de estos cambios. Y también para poder ver un marco más general de lo que refiere a la reforma laboral, les recomiendo la última columna de Yanina Arari en su columna La fuerza que mueve al mundo, en particular la titulada La explotación avanza, que de alguna manera lo que intenta explicar es cuál es la reforma laboral que contienen estas dos normativas, ¿no? Entonces, bueno, quedan ahí mis recomendaciones especiales de estos tres episodios de estas dos columnas para poder tener una perspectiva más general para entender de lo que aquí nos vamos a ocupar. Pero ya que estoy en la serie de recomendaciones que siempre les hago, les voy a pedir que se suscriban y que escuchen, vean en particular las últimas columnas que salieron en nuestro canal, en particular El Mate Rojo de Rodolfo Leyes, que analiza la realidad entrerriana, la columna de Damián Bill, La riqueza de las naciones, así como también la columna de Roberto Muñoz, La vida piquetera es así, y esa sección corta que se llama La cajita infeliz, que un poco intenta explicar problemas complejos de cara a la coyuntura, que también es una de las nuevas secciones que aparecen en nuestro canal. Obviamente estén atentos porque todo el tiempo está surgiendo material nuevo, nuevas columnas para poder comunicarnos con ustedes. Recuerden que tienen en los comentarios cómo pueden ayudarnos a sostener el canal de YouTube y les pedimos como siempre que se suscriban al canal de Vía Socialista. Bueno, dicho esto, sin más preámbulos, entonces nos vamos a meter en el tema que nos compete hoy. Decreto de necesidad y urgencia, adiós a la huelga, como veían en la imagen recién. Bueno, si se la perdieron, les comento la perspectiva general que abre el decreto de necesidad y urgencia.
En particular, Yanina Harari lo explica muy bien en la columna que les recomendé hace un momento, un poco lo más sustantivo del decreto de necesidad y urgencia es precisamente la reforma laboral, que si bien coyunturalmente está suspendida, esto no quiere decir cuál es el destino final, ¿sí?, de este debate. Pero lo que claramente implica este capítulo de reforma laboral, centralmente, y para decirlo muy rápidamente, implica negrear el conjunto de las relaciones laborales, a partir de que, de claro está, el ataque a las condiciones de trabajo centralmente de los trabajadores en blanco, para colocarlos al mismo nivel de aquellos que se ubican en el sector informal o en negro de la economía, a partir de distintas herramientas y un poco como explica Yanina, bueno, difícilmente podamos esperar algo bueno de haciendo lo mismo. En efecto, el peso de la economía en negro es muy grande en nuestro país, el 40% por dar un número rápido, y cuando uno compara las condiciones salariales, laborales de los trabajadores del sector formal en blanco y de los trabajadores del sector en negro, informales o no registrados, bueno, claramente estos últimos tienen peores condiciones de trabajo, con lo cual difícilmente, tal como pretende el decreto de necesidad y urgencia, se van a mejorar las relaciones laborales promoviendo pautas flexibilizadas, degradadas para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es como un poco la perspectiva más general de lo que implica este capítulo de reforma laboral. ¿Cómo esto se expresa en el ámbito de la educación? Bueno, en particular podemos pensar en dos niveles, ¿sí? Por un lado, como para dar un marco más general, cuáles son las modificaciones que planteó la ley de ministerios, que ustedes saben, en particular en educación se suprime el Ministerio de Educación y es reconvertido en Secretaría de Educación y reabsorbido dentro del famoso Ministerio de Capital Humano. Y por otro lado, efectivamente, cómo afecta el DNU específicamente educación. En relación a lo primero, digamos, a las características generales, en particular, digamos, lo que vamos a ver es que el Ministerio de Capital Humano obviamente absorbe la cartera educativa, así como también las que refieren a infancia, niñez, adolescencia, negociaciones y condiciones laborales. Y en ese sentido, digamos, esto también se expresa dentro del sector educación, ¿no? Es interesante encontrar que en esta ley de ministerios, de alguna manera, no se prescinde de aquello que se impulsó y se promovió durante la etapa anterior, que tenía que ver con la promoción de la participación de las organizaciones de gestión comunitaria. Esto, por el contrario, aparece revalidado en la ley de ministerios. Algo que podemos decir que es coherente, ¿sí?, con este énfasis que coloca la libertad avanza en el rol de la sociedad civil, y vamos a ver cómo esto se coló en el debate educativo de estas dos normas que vamos a analizar. En particular, el accionar de el Ministerio de Capital Humano se ubica en continuidad con las leyes educativas, en particular con la Ley de Educación Nacional, aunque ahora vamos a ver, la Ley Ómnibus modifica algunos artículos de la Ley de Educación Nacional, y ahora lo vamos a ver específicamente. Pero también, digamos, se ubica dentro de lo que es la Concertación Federal de Políticas Educativas, y en particular la función que tienen tanto el Consejo Federal de Educación como el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, en materia de política universitaria. Se ubica, digamos, en esta doble perspectiva de gestación de acuerdos marco. Sí es interesante que algo que aparece muy fuertemente dentro de la ley de ministerios tiene que ver que el Ministerio de la Secretaría de Educación, ¿sí?, hay que acostumbrarse a llamar a lo que hasta hace un rato era ministerio, secretaría, ¿sí?, o mejor dicho, el Ministerio de Capital Humano, se guarda la potestad de poder intervenir en casos de emergencia educativa.
Y esto es importante porque acá sí nos lleva a examinar qué es lo que aparece en el decreto de necesidad y urgencia, que es precisamente la declaración de la educación como un servicio esencial. Ahora vamos a ver qué es lo que implica que educación sea un servicio esencial concretamente y cuáles son las perspectivas que eso abre, digamos, para el sector, pero, digamos, hay que tener en cuenta entonces que efectivamente, si el Ministerio de Capital Humano se guarda la potestad de intervenir frente a casos de emergencia educativa, esto puede ser puesto en práctica en menos de un mes o un poquito más de un mes cuando se dé inicio a los ciclos escolares, los ciclos lectivos, ¿no? Si hay una perspectiva de huelga docente en ciernes, ¿no? Y en ese sentido, no podemos dejar de mencionar entonces, ¿no? Cuál es la posible vía en la cual, a partir de la cual pretende procesar el Ministerio de Capital Humano y la Libertad de Avanza, esta serie de conflictos, a partir de las sugerencias que el mismo presidente de la Nación le hace a los gobernadores, ¿sí? En particular, ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Cuál fue el resultado de la conversación que tuvo Milei con el gobernador de la provincia de Santa Cruz, que frente a las quejas del gobernador por el estado del sistema educativo, luego de décadas de gobierno kirchnerista y con un sindicato docente fuerte, la propuesta que le hizo el presidente de la Nación fue precisamente avanzar en la aplicación del sistema de vouchers en la provincia. Ahora, digamos, nos vamos a ocupar específicamente de poder entender un poco esto, pero no podemos dejar de mencionar precisamente que esta emergencia educativa pueda tener que ver con precisamente esto. Que va de la mano, obviamente, de datos que ya conocemos, la prórroga del presupuesto 2023 para el 2024, lo cual implica, ya sabemos, un horizonte de congelamiento salarial para el conjunto de la docencia. Entonces, digamos, el A más B es una deducción, sí, que podemos hacer. Como les decía recién, ¿sí? Otro de los cambios que aparece dentro de la ley de ministerios y que también, digamos, de alguna manera remite al decreto de necesidad y urgencia, tiene que ver con algo que aparece en el artículo 23. Ustedes tal vez lo sepan, la educación no puede ser considerado un bien transable en el mercado internacional. En particular, el artículo 23 va a permitir, habla de la posibilidad de negociar convenios y tratados relativos a la educación y en ese sentido, digamos, esto aparece formulado en un plano general, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando nos ocupemos de la ley Ómnibus, que esto aparece con fuerza asociado a el nivel superior, en particular el tratamiento de universidades, pero sí hay que decir que en la ley de ministerios esto aparece formulado en términos generales, no se restringe ningún nivel y entonces podemos decir de alguna manera esta idea del fomento de convenios y de tratados, bueno, podría habilitar sí, la introducción de recursos privados en el sistema educativo, ¿no? Obviamente en aquellos sectores del sistema educativo que resulten rentables para el sector privado, ¿sí? Y esto es algo muy importante aclarar porque la educación de masas, claro está, no es un negocio, determinados aspectos del financiamiento científico tampoco son un negocio inmediato, ¿sí? Como la generación de ciencia básica, entonces digamos esto hay que plantearlo en estos aspectos. En ese sentido, ¿sí? Lo más significativo, obviamente, del decreto de necesidad y urgencia tiene que ver con el colocar a la educación como un servicio esencial. Lo cierto es que cuando uno mira el decreto de necesidad y urgencia,
cuesta ver qué sector de la economía queda por fuera de lo que son los servicios esenciales o los servicios trascendentales. Ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero lo cierto es que educación es colocada como un servicio esencial junto a servicios sanitarios, hospitalarios, producción de agua, energía y gas, tráfico aéreo, medicamentos, insumos, telecomunicaciones, transporte, comercio exterior, servicios aduaneros, entre otros, ¿no? Cuando vemos cuáles son los servicios trascendentales, bueno, ahí se agregan las actividades industriales continuas, minería, actividad frigorífica y una larga lista que a poco de mencionarla encontramos que casi toda la economía o es esencial o es trascendental. ¿Qué es lo que va a implicar esta idea de que la educación pase a ser un servicio esencial? Bueno, que entonces, en tanto servicio esencial, debe garantizarse un funcionamiento normal del servicio no inferior al 75% del total del servicio. En el caso de las actividades trascendentales, esta cuota se cae a la mitad, que dicho sea de paso, es un montón igual, ¿no? Entonces, y además esto va atado, ¿sí?, a toda una serie de mecanismos represivos que aparecen en la reforma laboral, que Janina explica muy bien en su columna, que vuelvo a recomendar, que tiene que ver con la imposibilidad de, por ejemplo, realizar asambleas en el lugar de trabajo, de impedir o entorpecer u obstaculizar el normal funcionamiento de la actividad productiva, es decir, se acabaron las asambleas en horario de trabajo, tampoco de alguna manera podrían realizarse en la puerta del establecimiento educativo al finalizar un turno o previo a la hora de ingreso, porque esto podría ser tomado como una intimidación, una obstaculización del normal funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este es un primer punto que hay que considerar y que tiene que ver con un claro cercenamiento del derecho de huelga del conjunto de la docencia a partir de declarar a la educación como un servicio esencial. Esto no es inocente, tiene claramente un fin represivo y de disciplinamiento sobre el conjunto de las y los trabajadores. Seguramente algunos de ustedes que están escuchando pensarán, bueno, esto no es algo del todo novedoso, y tienen razón. Uno encuentra varios proyectos en la Cámara de Diputados centralmente que buscaron declarar esencial el servicio educativo. El último es del año 2022. También seguramente algunos de ustedes pensarán, bueno, esto es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires a fines de diciembre del 2020 para intentar garantizar la presencialidad en contextos de pandemia. Tienen razón. Hay un proyecto también del año 2019 que fue presentado en relación a esto. No solo en educación, también cuando miramos un poco más, encontramos, por ejemplo, en el año 2013 un proyecto de ley de Pichetto, de Bullrich, de Pinedo, de Triaca, de Michetti, que buscaban que precisamente el transporte sea declarado una actividad esencial, y en este punto se exigía una pauta de funcionamiento normal del servicio cercano al 50%. En educación también hubo en varios momentos en los cuales esto aparece. Piensen, si no, el caso de la provincia de Buenos Aires. Seguramente ustedes pensarán, sí, con María Eugenia Vidal, entre el 2017, el 2018, e inclusive Finocchiaro fue uno de los que, digamos, abonaron en relación a esto, pero lo cierto es que en el 2014, bajo el gobierno de Daniel Scioli, también apareció la idea de declarar educación servicio esencial para, de alguna manera, en el marco de la gran huelga docente del año 2014 en la provincia de Buenos Aires, de presionar, ¿sí?, a la restitución, ¿sí?, o al levantamiento de la huelga, básicamente. También, sobre todo en las provincias patagónicas, esto apareció en varias discusiones. Recordarán los casos de la provincia de Tierra del Fuego, también, digamos, en la provincia de Santa Cruz, y tal vez el antecedente
uno de los antecedentes que tuvo mayor envergadura por lo que implicó a nivel general fue la provincia de Neuquén en el año 2010, donde efectivamente el gobernador también intentó, a partir de el decreto 735 del año 2010, de que se garantizara el servicio no inferior al 50% del servicio educativo para precisamente intentar quebrar la huelga. Fue este antecedente el que llegó a la Organización Internacional del Trabajo, llevado por la CETERA, con un fallo favorable al conjunto de las y los trabajadores. Pero en general se agarran cuando promueven este tipo de medidas de algunos fallos de la Corte Suprema, que estableció que el derecho de huelga no podía ser absoluto y no podía serlo más aún cuando estuviera vinculado el interés de niñas, niños y adolescentes, ¿sí?, puesto en riesgo. Entonces, bueno, de alguna manera esto aparece. Uno podría decir, bueno, todos estos que estamos mencionando hasta ahora son proyectos o acciones acotadas, pero lo cierto es que el antecedente más inmediato que sí, digamos, tuvo una aplicabilidad es en particular, digamos, data del año 2001 y del año 2000. Adivinen quién fue Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo, quien impulsó a partir de la resolución 480 que la educación fuera declarada un servicio esencial. En este punto, ¿sí?, ahora les voy a mostrar qué es lo que establecía precisamente este artículo. Ustedes lo están viendo, ¿sí? Están viendo que forma parte de la página de argentina.gov.ar, ¿sí? Es decir, cualquiera puede buscar la resolución 480 y encontrarla, ¿sí? Efectivamente lo que establecía es que la educación era un servicio esencial durante el periodo de la escolaridad obligatoria, ¿sí? Y esto, digamos, tenía que ver también con dos aspectos, ¿no? El garantizar el cumplimiento del calendario escolar y efectivamente, digamos, que, digamos, mientras estuviera funcionando el calendario escolar, bueno, digamos, está claramente cercenado el derecho a huelga, ¿no? Y en ese sentido, digamos, van a mencionar un decreto del año 2000 que lo que fija es que los servicios esenciales tienen que garantizar, no se puede exigir, digamos, un funcionamiento normal mayor al 50% y que esto además debe estar fijado, digamos, en las paritarias. Eso es lo que dice la norma del año 2000 en particular, y ustedes lo están viendo, ¿sí?, en lo que refiere a el servicio educativo, que es lo que, digamos, se debe garantizar. Bueno, por un lado, como ven en el artículo 3, el funcionamiento de los comedores escolares, en particular esto que les decía antes, el dictado de la cantidad de días de clase en cada uno de los años, o sea, es decir, que el calendario debe cumplirse sí o sí. Esto implica que, digamos, diga caído, de alguna manera se habilitan mecanismos para que sean recuperados esos días de clase, ¿sí? Y por otro lado va a decir acá mantener las escuelas abiertas para garantizar que las familias puedan enviar a sus hijos a las escuelas y garantizar una guardia mínima. Lo cierto es que la guardia mínima en general, digamos, de alguna manera está asociado a esto que les mencionaba recién, que tiene que ver con, bueno, digamos, cuál es el cupo, la cuota que van a exigir a propósito de ese servicio esencial, ya sea por paritarias o ya sea que referencie a este porcentaje. Lo que hace claramente, digamos, el gobierno de Javier Milei, ¿sí?, a partir del decreto de necesidad y urgencia, es aumentar, ¿sí?, a el 75% el funcionamiento del servicio en términos normales. Y esto, la verdad es que hay que decirlo, en términos digamos, del sistema educativo, piensan en escuelas secundarias que tienen por turno
cientos de docentes, bueno, ¿cómo se va a controlar, ¿sí? Que un día de huelga funcione normalmente el 75% de la escuela? Es algo que, y quién además debe garantizar esto, es algo que, digamos, parece muy difícil en su implementación práctica si pensamos no solo en la magnitud de docentes que habría que controlar por turno, ¿sí? La logística que ello implicaría, sino también, digamos, que en general hay docentes que faltan por, digamos, problemas de salud laboral, de salud familiar. Entonces, bueno, digamos, en ese sentido, digamos, es bastante dificultoso pensar en la vida práctica cómo esto se va a implementar, pero lo cierto es que el objetivo que tiene, como les decía antes, son esos elementos, ¿sí? De disciplinamiento muy, muy general, y también, sí, quiero destacar esto que les mencionaba antes. Bueno, ¿cuál es la posible forma en la cual el Ministerio de Capital Humano puede intervenir frente a una emergencia educativa, que es un horizonte de conflicto docente, de paros docentes, al inicio del ciclo escolar? Y sumado a la esencialidad, ¿sí? O esenciabilidad que ahora tiene, ¿sí? El sector, bueno, efectivamente las propuestas que se abren tal vez sean estas, ¿no? Pese a que nos nieguen una y otra vez, y ahora vamos a ver en el debate, que vayan a avanzar en aplicar el sistema de voucher, cada 2 pasos o 3, ¿sí? Nos encontramos con este fantasma o esta idea que sobrevuela sobre el sistema educativo, ¿no? Y también, como les decía recién, ¿sí? Esto podemos asociarlo, y ahora lo vamos a ver cómo aparece en la ley ómnibus, ¿sí? A el otro aspecto que articula las ideas de la libertad de avance en materia educativa, que tiene que ver con que la educación es un atributo de las familias, ¿sí? Y que entonces es posible movilizar a las familias para garantizar el normal funcionamiento del servicio educativo, esto en distintas huelgas, en particular en el sur del país, a partir de el impulso de rompehuelgas, de docentes no titulados, de las familias que garantizaran el funcionamiento del servicio escolar. O sea, es una realidad que ya conocemos como amenaza. Lo cierto es que el decreto de necesidad de urgencia entonces sí viene a apuntalar en esa dirección. Si sumamos, ¿sí? Que estamos en una perspectiva que se abre para este 2024 de congelamiento salarial hacia los docentes, y a su vez de congelamiento presupuestario de todo lo que es el presupuesto educativo, bueno, avisorar un año de conflictividad docente, laboral, y el uso de estas herramientas no es algo que parezca descabellado, ¿no? Entonces, este es un primer aspecto para analizar, y tiene que ver con cómo, de alguna manera, en términos generales, empieza a operar la reforma laboral en el seno de la docencia a partir de atacar las condiciones de trabajo de la docencia, y en particular su derecho a la organización, el reclamo y la protesta, ¿no? Entonces, esta es la primer parte, ¿sí? De las transformaciones que abre el nuevo escenario político. Como vamos a ver ahora, hay toda una serie de modificaciones que se ubican de alguna manera en el mismo sentido en general, ¿sí? Y que empiezan a operar sobre el sistema educativo, tanto la educación básica como el financiamiento educativo, como el sistema universitario. Así que quédense, que ahora vamos a analizar entonces, bueno, cuáles son los cambios que propone la ley ómnibus. Bueno, como recién anticipábamos, es precisamente la ley ómnibus en su capítulo segundo, que está dedicado específicamente a educación, la que viene concretamente a reformar algunos aspectos de, en particular, la ley de educación nacional, la ley 26.206, también de la ley de financiamiento, de la ley de cooperadoras escolares y de la ley de educación superior del año 95. Básicamente son estas 4 normativas que se modifican
parcialmente la ley ómnibus. Si nosotros tuviéramos que ordenar esta serie de modificaciones, acá vamos a analizar, como les dije al principio de la columna, tanto el texto de ley como la presentación que hizo Carlos Torrendel, quien es el secretario de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano, en el debate del plenario de diputados, tanto la presentación que él hizo como las respuestas a las distintas intervenciones de las diputadas y los diputados, y vamos a examinar algunas de ellas como para ver por dónde transcurrió el debate, ¿no? Pero como les decía, si tenemos que ordenar los ejes, hay un primer eje que va a referir a la carrera docente, ¿no? En particular, la carrera docente, ¿sí? Ahí ustedes están viendo en pantalla algunos de una de las primeras modificaciones que se modifica, ¿sí? El artículo 69 y que precisamente establece, ¿sí? Dos caminos, ¿sí? Dos opciones, ¿sí? Para el trabajo, ¿sí? Para la carrera docente. Por un lado, el desempeño en el aula, ¿sí? Y el desempeño de la función directiva y de supervisión. En ambas dimensiones se establece, ¿sí? La evaluación continua como una noción básica, digamos, de la carrera. Seguramente algunos de ustedes estarán pensando, bueno, esto en general no es nuevo. Primero porque estas dos vías, digamos, de carrera docente están establecidas en la Ley de Educación Nacional. Por otro lado, digamos, tomando estos dos caminos, hay distintas reformas que ya están en marcha. Algunos de ustedes seguramente estarán pensando en el caso de la UNICAB en la ciudad de Buenos Aires y la creación de carreras específicas para supervisión y dirección, y así como, digamos, la creación de las carreras, digamos, de los ascensos verticales dentro de lo que es la carrera de grado. Es decir, ustedes dirán, bueno, esto está en la agenda. Y en general, digamos, esto, digamos, no es una modificación en relación a la ley anterior. Lo que sí va a establecer luego la ley ómnibus asociado a estas dos vías de la carrera docente es habilitar a personal solo con formación técnica a que se desempeñe en el sistema educativo. En particular se va a mencionar si el personal con formación técnica, pero también a aquellos de nivel superior sin título docente. Carlos Torrendel, el secretario de Educación, en el debate parlamentario, esto lo anticipo, aunque de esto me quiero ocupar sobre el final, él dijo, bueno, en realidad acá estamos reconociendo algo que ya existe en el sistema educativo, dijo, y esto es una buena y una mala noticia, ¿sí? Entonces dijeron, no estamos cambiando nada, estamos reconociendo algo que funciona. Lo que, digamos, omitió el secretario fue mencionar dos cosas. Uno, que esto efectivamente es así, pero que en general se exige el complementar el tramo pedagógico, es decir, tiene que haber formación docente a aquellos que ingresan al sistema siendo técnicos. En particular también esto va asociado a las posibilidades de ascenso, ¿sí? Es decir, de ascenso jerárquico en la carrera docente, o asociado a las instancias también de titularización, es decir, de cambio en la situación escalafonaria del personal docente a través de lo que fijan los estatutos, ¿no? Pero entonces omite por un lado eso. Y por otro lado, él dijo, bueno, nosotros vamos a exigir el tramo pedagógico. Lo cierto es que la ley ómnibus no está formulado de esa manera, al contrario, lo que está estableciendo, y uno puede leer esta medida asociado a ese énfasis en vincular la educación con, ¿sí?, la sociedad civil, y en particular esto que veíamos a propósito del decreto de necesidad de urgencia. Bueno, si vos habilitas en la ley que alguien que no tenga título docente puede desempeñarse en el sistema educativo, estás habilitando de alguna manera que frente a una instancia de, comillas, emergencia educativa, huelga, puedas contratar personal no docente para cubrir esas horas y garantizar ese funcionamiento del servicio educativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Lo dicho, lo no dicho, lo omitido. Esto es un primer punto. Que, dicho sea de paso, además, podemos mencionar, ¿no?, la gran contradicción que existe entre
este énfasis que se coloca en la jerarquización de la docencia y luego en que se admita personal no especializado para desempeñar tareas, ¿no? Entonces esto también es algo que hay que mencionar. Un segundo aspecto que también refiere, ¿sí?, a la carrera docente tiene que ver con la incorporación de distintas instancias de evaluación de la docencia. En particular, digamos, se modifica el artículo 76 de la LEN, de la Ley de Educación Nacional, ¿no? Y se establece que, digamos, se van a realizar dos vías de evaluación dentro de la carrera docente. Una, mediante un examen que certifique, dice así el texto, las capacidades y conocimientos adquiridos por los docentes al ingreso a la carrera docente. Lo cierto es que no se detalla en qué va a consistir ese examen, qué tipo de incumbencias o de implicancias va a tener, simplemente se formula, ¿sí?, esta instancia de evaluación y luego, de la mano de la evaluación continua, se habla, ¿sí?, de que se propone y dice así la ley ómnibus, una revalidación periódica de las capacidades y los conocimientos, ¿sí?, que sean condición y aliciente para la tarea docente. Y me voy a agarrar, ¿sí?, de esta idea del aliciente, si lo tomamos tal como lo define la Real Academia Española, ¿sí?, la palabra, bueno, aliciente sabemos que puede implicar la incorporación de incentivos, y si lo miramos en relación a la ley de ministerios, lo que se establece en general para el personal estatal, tiene que ver con cómo la jefatura de gabinete podrá proponer, ¿sí?, bonos, premios, incentivos, ¿sí?, para su personal docente. Entonces, cierto es que tal como está formulado en la ley ómnibus, nos señalan que estos exámenes de evaluación continua para la revalidación y que sea un aliciente en la carrera docente, no dicen que esto va atado de incentivos, pero es algo que, mirando otros aspectos, podemos efectivamente suponer o pensar, ¿no? En general, el secretario de Educación en el debate dijo, sí, que cambiaban revalidar por la idea de conocimientos mínimos adquiridos, ¿sí?, pero esto efectivamente en el texto que se está discutiendo no aparece formulado de esta manera, y sí lo que podemos decir es que no hay ninguna descripción en torno a, bueno, cuál será, ¿sí?, la incumbencia que va a tener este examen de reválida, ni tampoco el que se tomará al inicio de la carrera docente. Y la verdad, también lo que hay que decir es que efectivamente la evaluación continua ya existe en el sistema educativo. Digamos, los docentes anualmente son evaluados por sus conducciones, es decir, por el personal directivo, quienes elevan el concepto anual docente, e inclusive esa evaluación que podemos discutir y opinar cuán exhaustiva es o qué aspectos debería evaluar, pero sí decimos que existe, y también podemos decir que hoy hasta tiene también mecanismos punitivos, porque efectivamente el concepto o la calificación anual habilita o no al conjunto de la docencia para apostar a cargos de conducción, a cargos jerárquicos, a titularizaciones. Entonces tiene implicancias hoy en el sistema educativo, y lo cierto es que hay que decir que además la evaluación continua existe, ¿no? Obviamente, solidario con estas transformaciones en la carrera docente, se modifica el artículo 78 de la Ley de Educación Nacional y se establece que va a ser el Ministerio de Capital Humano el que va a fijar, obviamente a través de la Secretaría de Educación, los criterios para la revalidación y la evaluación de los docentes. Bien, un segundo aspecto que puede parecer algo menor en relación a lo que venimos analizando dentro de la ley ómnibus, remite, ¿sí?, a lo que denominamos la batalla cultural, en particular, ¿sí?, asociado a
las bibliotecas escolares, ¿sí? Se modifica parcialmente el artículo 91 de la Ley de Educación Nacional. Ahí en realidad, digamos, el artículo tal como estaba formulado en la Ley de Educación Nacional se mantiene casi, digamos, idéntico, pero se agrega, ¿sí?, que el Ministerio de Capital Humano va a fomentar tanto, digamos, los planes y los programas de promoción de la lectura, la conformación de bibliotecas escolares, la ampliación de bibliotecas escolares, ya sea tanto físicas como digitales. Esto de lo digital fue generalmente asociado, ¿sí?, a la promoción de la cultura digital, al avance de los textos digitales, etcétera, etcétera, y como una vía de ampliación. Así fue defendido en el debate parlamentario. Y les decía que es curioso que no se llame la atención sobre este aspecto, porque en general en el debate parlamentario estuvieron el secretario de Educación, el secretario de Niñez y Infancia y también el secretario de Cultura. Y en general, obviamente, el debate transitó sobre el cierre de distintos organismos culturales, como el Fondo Nacional de las Artes, por mencionar uno, ¿sí? Y en ese sentido, como el gran ataque a la cultura que implica la gestión Milei. Y quiero decir, fíjense que a partir de la promoción de las bibliotecas escolares, la libertad avanza, los amigos libertarios han sacado una de las lecciones que dejó el kirchnerismo en torno a la funcionalidad que tienen las bibliotecas culturales, las bibliotecas escolares en particular, para dar la batalla cultural y la construcción de un relato en torno a educación, sin despreciar entonces ese más de 13 millones de cabecitas que transitan el sistema educativo. Bueno, la libertad avanza, entonces nos utilizará, ¿sí?, este fomento y esta promoción de las distintas bibliotecas para su propia, ¿sí?, batalla cultural en este punto. Algo curioso, viniendo de quienes, ahora vamos a ver, dicen que no van a avanzar en instancias homogeneizadoras del sistema educativo y que la educación en última instancia es atributo de las familias, ¿no? Entonces quiero decir, este aspecto que parece algo menor, en realidad hay que ponerlo de relieve asociado a precisamente la promoción y la difusión y la amplificación de ciertas formas de mirar el mundo a través de la lectura que se imparte, ¿sí?, en las escuelas. Un tercer aspecto de la ley ómnibus, también asociado a algo que veíamos en la carrera docente, que le podemos llamar rápidamente la cultura de la evaluación, ¿sí?, tiene que ver con la modificación de algunos aspectos de los artículos de la Ley de Educación Nacional que refieren a la evaluación de las y los estudiantes. En particular, digamos, el artículo 95. Acá quiero destacar dos dimensiones. Ahora vamos a ver, digamos, cuáles son las novedades que se introducen, pero lo primero que me parecía importante señalar tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional ya dispone la necesidad de evaluar de manera periódica y sistemática a las y los estudiantes, y inclusive dejan en pie, ¿sí?, aquellos aspectos que de alguna manera permiten, ¿sí?, la contextualización de esas evaluaciones. En general, en ese desglose que se hace del artículo 95, ¿sí?, se habla como una de las variables a considerar o digamos, de poder captar a la hora de evaluar son los contextos socioculturales, ¿sí?, es decir, aquello que de alguna manera luego se traduce, ¿sí?, en los niveles socioeducativos, en los cuales se agrupan a las y los estudiantes. Esto permite comparar y de alguna manera permite enmarcar, ¿no? Y esto permanece tal como está, digamos, en la ley ómnibus, o sea, tal como estaba formulada la Ley de Educación Nacional, se mantiene en la ley ómnibus, y de alguna manera, ¿no?, es bastante curioso porque piensen que efectivamente, y ustedes esto lo vieron en alguna de las columnas de Eduardo Sartelli, que analiza precisamente la filosofía
individualista o la filosofía del individuo que porta, ¿sí?, la libertad avanza, y es esta idea de que la sociedad está conformada por átomos no conectados entre sí por relaciones sociales, y entonces, digamos, los condicionamientos de clase estructurales pareciera ser algo que no opera, que estamos en una carrera abierta al talento. Bueno, en materia educativa, si se siguen reconociendo estos elementos que de alguna manera permiten contextualizar, ¿sí?, las evaluaciones. Pero como yo les decía, hay dos explicitaciones en torno a la evaluación de las y los estudiantes en la ley Ómnibus. El primero, ¿sí?, remite a lo que podemos denominar, ¿sí?, la alfabetización inicial, ¿no? Y en el otro extremo, la famosa evaluación censal, ¿sí?, al finalizar la secundaria. Ahora vamos a verlo, ¿sí? Pero en relación a la alfabetización inicial, ¿sí?, lo que se sostiene es que las y los estudiantes van a ser evaluados, ¿sí?, con periodicidad en términos de matemática y lectocomprensión, ¿no? Se señalan estas dos variables. Esto así formulado, lo cierto es que a priori no nos dice, ¿sí?, mucho, porque estas dos variables ya son evaluadas, digamos, en los distintos operativos nacionales de evaluación, las Aprender, las antes, ¿sí?, ONE, Operativo Nacional de Evaluación, hoy denominadas Aprender, también en las pruebas, digamos, internacionales de las cuales participa nuestro país. Entonces, la verdad es que, digamos, uno no puede ver detrás de esta formulación cuál sería el cambio, tal vez un aumento en la sistematicidad de la evaluación, tal vez pruebas específicas como ocurre ya en algunas jurisdicciones, pienso en la provincia de Mendoza, pienso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de, por ejemplo, la introducción de los programas de medición de la fluidez lectora. Podría ser en ese sentido, pero lo cierto es que tal como está formulado, ¿sí?, quedan muchos interrogantes en torno, ¿sí?, a cuál será la aplicabilidad, ¿sí?, de esta formulación a la evaluación inicial. Sí, digamos, con mayor interés, ¿sí?, podemos mirar, y ustedes lo están viendo, ¿sí?, también en pantalla, ¿sí?, lo están viendo subrayado en particular, ¿sí? Como les decía, si repasan todo el artículo, el primer párrafo, bueno, digamos, son las variables a evaluar, incluyendo los contextos socioculturales. Luego, digamos, en el segundo párrafo está este desglose en torno a, ¿sí?, la evaluación periódica, ¿sí?, en lo que es la alfabetización inicial, ¿sí? Y el segundo aspecto, que es este sobre el cual me quería referir, ¿sí?, tiene que ver con la educación secundaria, ¿sí?, que dice: se tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan. Y dice: el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado, ¿no? Entonces, fíjense que en relación a esto hay varios aspectos que podemos señalar. Por un lado, ¿sí?, si estas evaluaciones van a ser vinculantes, ¿sí?, para, por ejemplo, poder egresar, eso la norma no lo aclara, ¿sí? Si proponen además hacer algo con ese resultado, es decir, bueno, no es vinculante para que obtengas tu título de secundario completo, pero sí debes realizar, no sé, estas le llamaríamos intensificaciones en la jerga educativa, ¿sí? Lo cierto es que todo esto no se declara, ¿sí?, o no se aclara. Lo que sí podemos mencionar son dos cosas. Uno, lo cierto es que un examen censal, ¿sí?, a todos los estudiantes que finalizan la escuela secundaria, hoy en Argentina, en el sistema educativo, sí se toman y se llaman las pruebas Aprender. Obviamente, lo que ha ocurrido con las pruebas Aprender es que cada gobierno ha modificado como quiso la periodicidad, y que además, de alguna manera, no son obligatorias en el sentido de que no hay una punición, ¿sí?, si un estudiante no completa el examen o no concurre
precedía, digamos, a realizar el examen. Entonces, bueno, ese es un primer aspecto que podemos mencionar, pero sí decir que efectivamente hay, ¿sí?, pruebas censales que se le tomen a los estudiantes de fin de la escuela secundaria. Lo que sí me parece, digamos, más pertinente señalar tiene que ver con lo siguiente. Bien, tomamos un examen al final de la escuela secundaria y verificamos cuáles son los conocimientos adquiridos por las y los estudiantes. Esto, realizado al final de una trayectoria educativa, no resuelve ningún problema. Podemos decir que en términos de propaganda, de supuesta cultura de la evaluación, bueno, fantástico, pero lo cierto es que una medida que se toma al final de la trayectoria educativa no tiene, digamos, ningún impacto para poder resolver un problema tan serio como, digamos, las dificultades con las cuales salen las chicas y los chicos al terminar la escuela secundaria. Entonces, digamos, lo primero que hay que decir es que en tal caso esta medida puede ser muy marketinera, pero lo que hace es colocar el carro adelante del caballo, ¿no? Ahora vamos a ver, cuando nos ocupemos de cómo este punto fue debatido en la Comisión de Diputados, que esto tampoco se resuelve diciendo, bueno, en general los docentes ya evalúan como si, digamos, eso fuera un aspecto que nos liberara de poder pensar este problema, ¿no? Entonces, ese es otro punto, digamos, que tenemos que señalar. Contradictoriamente, ¿sí? Con esto, con esta idea de que el examen, ¿sí?, el resultado del examen va a ser conocido por las y los estudiantes, la ley Ómnibus modifica algunos aspectos del artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, aquellos que refieren a la confidencialidad de los resultados, ¿no? Porque precisamente, digamos, si esto lo mantiene la ley Ómnibus, para los resultados de las pruebas deben ser confidenciales a los fines de no estigmatizar a las y los estudiantes. Bueno, la ley Ómnibus esto lo deja en pie, pero dice, sin embargo, que esos resultados podrán ser conocidos por las familias y por los docentes y también los directivos. Lo cierto es que, digamos, podemos decir que circula mal la información, pero las escuelas reciben resultados de cuál ha sido, digamos, los estándares, ¿sí?, o, digamos, o los resultados que han obtenido, digamos, su escuela en términos, digamos, generales en relación al puntaje, ¿sí?, con el cual se tabulen las pruebas, ¿no? Pero fíjense que de alguna manera, ¿sí?, hay cierta contradicción entre el estudiante lo va a conocer, no, le vamos a resguardar la identidad, pero lo va a conocer la familia, ¿no? Es algo que pareciera que no está del todo ajustado en el texto tal como aparece formulado. Podemos decir un cuarto, ¿sí?, aspecto que modifica la ley Ómnibus refiere, ¿sí?, a la habilitación de lo que podemos llamar el homeschooling o, tal como aparece formulado, ¿sí?, en el texto, la educación a distancia. Ustedes están viendo arriba, ¿sí?, cómo se modifica el artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, sí, que establece que, y dice, los estudios a distancia híbridos serán una alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas. Esto es un cambio porque efectivamente, primero, la educación híbrida o a distancia estaba permitido antes solo para el ciclo superior de la escuela secundaria y en particular para la modalidad de jóvenes y adultos, ¿sí?, a partir de los 18 años de edad. Este cambio lo que hace es habilitarla para las chicas y los chicos que estén, que estén en cuarto grado de la primaria, ¿sí? Con lo cual, a partir de los 10 años ya estaban habilitados como alternativa, dice, ¿sí?, los estudios híbridos, ¿sí? Lo cierto es que en general
el secretario de Educación salió a negar que se esté planteando la educación a distancia como un equivalente a la educación presencial. Dijo que se había modificado esto, ¿sí? Y que en general, y enfatizó sobre la noción de esto es una alternativa, ¿no? Eh, algunos en el debate señalaron que educación a distancia e híbrida no era lo mismo y entonces marcaban la imprecisión que había, digamos, en la redacción. Pero lo que sí me parece interesante señalar tiene que ver de nuevo, si vinculamos este cambio con la filosofía de los libertarios, lo que tenemos que decir es que esta noción de alternativa para gente que supone que la educación de sus hijos es atributo de las familias y que entonces bastará con que la familia sostenga por el motivo que sea, si que quiere alternar por una educación a distancia para que esta modificación de la Ley de Educación Nacional se lo permita. Y esto lo señalo porque en general Torrendel, para, digamos, sacarse rápido las críticas a este aspecto, señaló que ya lo habían modificado, como no sabemos, porque tampoco es que fue a leer, digamos, el cambio para que todos los diputados y diputadas pudieran conocer cómo estaba formulado, sabiendo que además es un debate que está televisado, con lo cual es público para todos los que estamos mirando, ¿no? Bueno, no fue a leer cómo lo habían modificado, y además, digamos, lo otro que hay que señalar tiene que ver con esto, en tanto y en cuanto suponen que las familias son los agentes educadores por excelencia, bueno, basta que la familia lo reclame, digamos, como una alternativa para que esto quede habilitado, ¿no? Para, repito, niñas y niños de 10 años de edad. Entonces, este es un aspecto que hay que mencionar muy fuertemente de las modificaciones fuertes que tiene la ley Ómnibus. Sumado a estos aspectos, ¿sí? Un quinto elemento y que de alguna manera nos permite empezar a vincular estas transformaciones con algunas que aparecen con más fuerza en el nivel universitario, se modifica, se modifica agregando un aspecto al artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, la 26.075, ¿sí? Del año 2005, se va a modificar el articulado. ¿De qué manera? Ustedes lo están viendo en pantalla, ¿sí? Fíjense que en general el artículo 10, ¿sí? Permanece tal como está. Lo único que hay es un cambio de forma, donde decía Ministerio de Educación, ahora dice Ministerio de Capital Humano, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación. Siguen apareciendo las entidades gremiales con representación nacional y acordarán, si en el marco de, digamos, convenios, es decir, paritarias, condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera, ¿no? Esto está igual de como estaba formulado en la Ley de Financiamiento. Pero agregan, ¿sí? Este artículo que dice, acuerdo con las provincias a cargo las provincias se encuentran a cargo, ¿sí? De la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente. Lo primero que uno tendría que pensar es, bueno, digamos, ¿en qué quedamos, no? Es decir, o es la nación con la nación a partir del Ministerio de Capital Humano y las entidades y organizaciones sindicales docentes, o son las provincias. Lo que es muy claro en este agregado que fue celebrado en el debate, ¿sí? Parlamentario por gente como Finocchiaro, ¿sí? Es decir, por el espacio del PRO, diciendo, bueno, por fin, ¿sí? Le otorgan a las provincias la posibilidad de fijar sus propias paritarias, comillas, libremente, sin que la nación tenga nada que ver, ¿sí? Si se lo ponen a pensar y hacen un poco de memoria, es algo muy parecido a lo que hizo el macrismo a nivel nacional cuando, digamos, de alguna manera eliminó la paritaria nacional a partir de atar, ¿sí? el salario mínimo docente a un porcentaje de la movilidad del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Estableciendo eso como piso de garantía salarial, bueno, digamos, ahí operó esa modificación, ¿no?
Lo cierto es que en el debate parlamentario Torrendell salió a decir, bueno, esto es una realidad que ya existe y lo único que hacemos es reconocerla, con lo cual, sí, de nuevo, ¿no? A partir de ahora, digamos, la fragmentación salarial va a operar, digamos, de manera más libremente. Esto es algo que hay que mencionar. Hay dos aspectos más que nos quedan por mencionar en relación a la ley Ómnibus. Uno tiene que ver con las universidades nacionales y el segundo con las cooperadoras escolares. En relación a las universidades a las universidades nacionales, ¿sí? Bueno, podríamos, digamos, señalar la chicana, ustedes, digamos, lo están viendo allí, digamos, en pantalla, ¿sí? Uno de los primeros cambios que se realiza, sí, tiene que ver con, bueno, cómo se va a asignar el presupuesto a las universidades, ¿no? Y en general hablan de que el presupuesto ahora será asignado a partir de los estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida, los posgrados, la formación, el número de egresados y fíjense que dice y otros criterios que se definan, ¿sí? ¿Cómo se va a calcular, ¿sí? Este aspecto es algo que lo cierto es que el documento no especifica, pero lo que sí podemos señalar, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad, digamos, le pueden llamar como quieran y pueden negar lo que quieran, pero el financiamiento por matrícula es una de las vías en las cuales opera el sistema voucher. Específicamente, para mencionarlo, es el caso, ¿sí? del país trasandino, es decir, en Chile. En Chile, efectivamente, el sistema de vouchers tiene estas características, ¿no? Entonces, esto es algo que aparece en la modificación que se hace a la Ley de Educación Superior, ¿no? Sumado a esto, otro de los aspectos, ¿sí? que podemos mencionar tiene que ver con la posibilidad que tienen ahora, si a partir de la modificación del artículo 2 bis, ¿sí? van a decir, en realidad, en el 2015 la ley de educación superior se modifica y se establece, digamos, que taxativamente se prohíbe suscribir acuerdos o convenios con otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización. Esto es un agregado que se hizo a la Ley de Educación Superior en el año 2015. Lo que se hace con la Ley Ómnibus es esto se lo suprime y en cambio, digamos, lo que se establece es que, digamos, podrán suscribirse, ¿sí? Fíjense ahí, ustedes lo están viendo, ¿sí? Las instituciones de educación superior de gestión estatal, ¿sí? Podrán suscribir convenios en la última parte, ¿sí? con otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a, y dicen, compartir recursos de todo tipo, implementar las mejoras prácticas en materia de educación, de gestión de organismos educativos, así como fomentar intercambios y procesos educativos conjuntamente o en asociación mutua, ¿no? Entonces, este es un aspecto que aparece, ¿sí? La supresión, ¿sí? de esta restricción a la fijación de acuerdos internacionales, convenios que permitan, digamos, la mercantilización de la educación, ahora efectivamente, ¿sí? Se promueve la suscripción de convenios o de acuerdos, ¿sí? Por más de que se diga que de ninguna manera esto puede reemplazar el presupuesto universitario asignado, digamos, a cada una de las instituciones, bueno, en un contexto en el cual se congela el presupuesto, no hay que ser, digamos, muy astuto para deducir cuál es la consecuencia de esta posibilidad de suscribir convenios. Eso por un lado. Por otro lado, el otro aspecto, digamos, que aparece aquí, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, lo que ha señalado el secretario de Educación es, bueno, le estamos dando la posibilidad a las universidades nacionales. Serán ellas las que luego decidan si implementan o no esta posibilidad de fijar acuerdos.
lo mismo, ¿sí? La ley y lo que hagas con el presupuesto te marca un camino hacia donde se puede transitar. Y asociado a eso, y en ese mismo artículo que ustedes estaban viendo antes en pantalla, aparece el otro aspecto que fue largamente debatido también en la Comisión de Diputados, que tiene que ver con la posibilidad de cobrarle aranceles o matrículas a los estudiantes extranjeros no residentes, ¿no? En general, en relación a este punto, se marcó, ¿sí? en el debate parlamentario, bueno, que se estaba hablando de un número muy bajo, ¿sí? de estudiantes, inclusive el mismo gobierno utilizó ese argumento, ¿no? E inclusive, ¿no? En los hilos de Twitter y demás aparecía que, bueno, que en realidad casi no había en el país extranjeros no residentes, ¿no? Y en realidad quiero decir, cuando uno mira la ley de migraciones, lo que encuentra es que para fines académicos, para fines científicos y con fines estudiantiles, ¿sí? Los extranjeros no residentes pueden permanecer en el país entre 1, 2 y 3 años con posibilidad de prórroga, ¿sí? Sin que tengan que nacionalizarse. Esto lo digo porque en general en los medios de comunicación apareció, no, bueno, nadie hace una carrera universitaria en 3 meses, no, bueno, pero efectivamente cuando uno mira, digamos, los aspectos que habilita la ley de migraciones, digamos, es tranquilamente factible, ¿sí? Poder realizar una carrera de grado y o de posgrado siendo, digamos, un extranjero no residente, tal como lo promueve la ley de migraciones, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, digamos, el otro aspecto que se ha señalado era que en general no había números en relación a esto y que era un número muy bajo en relación a la matrícula universitaria, que supera el 1.000.000 y pico, digamos, de estudiantes, y que esto eran casi 100.000, inclusive este dato lo dio Torrendel en el debate, ¿sí? Pero lo que hay que decir, ¿sí? Es, de nuevo, ¿sí? La ley introduce distintos mecanismos cuyo impulso, digamos, todavía está por verse. El otro aspecto, también asociado a universidades, ¿sí? Fíjense que hasta ahora la mayoría de los puntos remiten a mecanismos que de alguna manera habilitan la voucherización o la introducción de financiamiento por matrícula, y están todos asociados a financiamiento. Y otro de los aspectos también tiene que ver con la eliminación de, en realidad, dos aspectos que tienen que ver con las trayectorias escolares de los universitarios. Por un lado, digamos, se elimina la posibilidad de acceso a mayores de 25 sin secundario completo. Esto era una de las normativas, digamos, del kirchnerismo, que habilitaba que dando cuenta de un examen de idoneidad, se habilitaba al ingreso de mayores de 25 años sin secundario completo. Cuando Torrendel fue a defender el sentido de esta medida, dijo, bueno, en realidad lo que hay que ver es que en general a medida que se masifica la educación secundaria, no es una restricción el pedir, ¿sí? título secundario completo. Bueno, de nuevo, lo que hay que decir es lo que siempre señalamos, ¿no? El amplio porcentaje de la población que deserta del sistema educativo hoy obligatorio, ¿sí? Que a poco de hacer las cuentas, ¿sí? Es rápidamente el 40%, y cuando uno ve cuáles egresan en tiempo y forma, tenemos, ¿sí? Que ese número, digamos, se reduce cada vez más, ¿no? Entonces, de nuevo, este es un aspecto que hay que señalar. Y el otro aspecto, que de nuevo es difuso y vago, ¿sí? Establecen dos vías de, llamémosle, examen, ¿sí? de ingreso al inicio de la trayectoria universitaria. Y entonces se establece la posibilidad de optar por dos posibilidades. Un examen de ingreso que en realidad no explica ni qué características ni si será o no será vinculante o restrictivo. Esto no aparece formulado en el proyecto. Y el otro que tiene que ver con un curso de nivelación, ¿sí? O sea, se puede optar por el ingreso directo con examen o por la instancia de nivelación. No sabemos si, como ya existe, es el CBC del CBC, ¿sí? O es un CBC ampliado o se realiza, digamos, durante el nivel secundario. Esto no aparece especificado en la normativa, pero sí, digamos, que
son los otros aspectos que aparecen, digamos, como modificaciones en lo que refiere al ingreso al sistema universitario. Finalmente, otro de los aspectos que se modifica tiene que ver, ¿sí?, con las evaluaciones que se realizan en las universidades, que se cambia su periodicidad. En lugar de cada 6, se realizarán cada 10 años. Y finalmente, como les decía, hay un último punto dentro de la ley Ómnibus que remite a la modificación de la ley de cooperadoras escolares. Tal como estaba establecido en la ley anterior, las cooperadoras pueden recibir financiamiento de distintos organismos de la sociedad civil, pero, digamos, estos fondos, o sea, son aportes de particulares, de empresas o de organizaciones de la sociedad civil, pero estos aportes tenían dos grandes requisitos. Por un lado, que debían ser aceptados por la comunidad escolar, es decir, por las cooperadoras. Las cooperadoras debían fijar su voluntad expresa, digamos, de recibir esos aportes, punto número 1, y el punto número 2 era que esas donaciones no podían ser motivo de propaganda. Bueno, precisamente lo que se elimina es esto, ¿sí? Lo que claramente habilita, ¿sí?, al sponsoreo de las distintas escuelas, ¿no? Hasta acá lo que vimos, ¿sí?, son algunos de los grandes hitos que modifican en materia educativa tanto la ley Ómnibus como el decreto de necesidad de urgencia. Antes de terminar, conviene que repasemos algunos aspectos que aparecieron con un poco más de detalle en el debate parlamentario y obviamente que hagamos un balance de todo lo que vimos. Entonces, pensemos juntos qué deja para educación estas modificaciones. Bueno, como les dije al inicio, el debate parlamentario, yo me voy a concentrar en la presentación que hizo el secretario de Educación en esa primera ronda, no en la participación de las organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar, digamos, otros, o de especialistas que pueden aportar otros elementos, pero sí me gustaría, digamos, que nos ocupemos un poco de qué dejaron esas largas casi 8 horas de debate entre presentación, preguntas y presentaciones de cada uno de los diputados y los diputados que quisieron hacer uso de la palabra, ¿no? En general, digamos, la información extra, uno podría decir que agregan, es que Carlos Torrendel se encargó de explicitar cuáles eran las pautas que iban a ordenar en general toda la política educativa. Y en ese sentido, digamos, lo primero que planteó tiene que ver con que el gobierno iba a intentar fomentar la participación, y la participación en un sentido, digamos, amplio y no centralista. Él dice hay que pensar la participación más allá de la función del Estado como agente homogeneizador cultural, y por el contrario hay que construir una sociedad educadora dentro de la cual el Estado lo que debe hacer es articular o reconocer los distintos agentes de la sociedad, ¿sí?, en su misión educadora. Y el otro aspecto, también asociado a la participación, tenía que ver con el entramado federal, ¿no? Fíjense que estos aspectos son coherentes, algunos de los puntos que enumeramos en la discusión, el debate y el tratamiento del contenido que aparecía en la ley Ómnibus mismo, ¿no? Y en general también, digamos, lo que hizo el secretario de Educación fue enumerar, ¿sí?, 3 grandes pautas según las cuales pensaba él como representante del gobierno, y así lo aclaró muchas veces, no es solo mi posición individual, sino que esto habla de los principios que fija la libertad de avanza para el sistema educativo. Él dijo hay como 3 grandes ideas rectoras que atraviesan la ley Ómnibus y que van a atravesar el debate educativo. Y va a decir, por un lado, que una de las misiones del sistema educativo es la
el lograr y garantizar, él va a decir, la justicia educativa, ¿no? Pero entendida como va a decir, como una igualdad por equivalencia, no, ¿sí? Para homogeneizar, sino para garantizar la diversidad, ¿no? Es decir, lo que implica esto, ¿sí? Es objetivamente consolidar la fragmentación educativa en una idea que es perfectamente compatible con la idea liberal del individuo, somos todos átomos sueltos no unidos por relaciones sociales, ¿sí? Esto es lo que aparece claramente en el ideario liberal, y por eso, digamos, no hay ningún condicionamiento al libre, ¿sí? Desarrollo de nuestros talentos. La justicia educativa, en tal caso, es la equidad de posibilidad al acceso, no, ¿sí? El fijar una mínima pauta de homogeneización o qué puede hacer el Estado para, digamos, intervenir o favorecer a determinados sectores en función de su posición de clase, para nada, ¿sí? Yo te ofrezco el servicio a vos y vos te las arreglás. Eso es, en tal caso, la justicia equitativa, ¿sí? En la oferta para que cada quien, ¿sí? Luego se garantice el resultado que pueda, ¿no? Eh, Solidario con esto, la otra pauta que identificó Torrendel dentro de las ideas rectoras que atraviesan a la ley ómnibus es la idea de la libertad, ¿no? Obvio, esto se conecta con lo que decíamos antes, ¿no? Y señala que la libertad educativa tiene que ir de la mano, ¿sí? De la unión de la familia al Estado. De nuevo, esto, como les decía, tiene que ver con cómo se piensan los agentes en materia educativa, la familia como el agente educador y en tal caso el Estado como una función subsidiaria. Esto que plantea Torrendel, acercar a los distintos agentes, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí? Bueno, efectivamente, esta idea de la libertad tiene que ver con eso, ¿no? No debe haber ningún tipo de intervenciones que de alguna manera regulen, homogeneicen, condicionen, ¿sí? Mi propia libertad en materia educativa. Y lo otro el tercer aspecto que va a mencionar él tiene que ver con lo que él llama la confianza. Y esto de la confianza lo asociaba en particular a todos los indicadores vinculados a la evaluación dentro del sistema educativo, ¿sí? A estos que aparecen en la carrera docente, previo al ingreso, durante la carrera, de los estudiantes, ¿no? Y a la pauta de la necesidad de información para, él todo el tiempo va a decir, para acompañar, no para establecer rankings, no para un aspecto punitivo, sino, ¿sí? Para conocer, para acompañar. Básicamente eso fue la idea más repetida por Carlos Torrendel a lo largo, digamos, de el debate, ¿no? Quiero decir que fue muy astuto, digamos, Carlos Torrendel en su presentación, ¿sí? En general, a todas las críticas, la respuesta que les dio es, eso es una interpretación suya y yo no puedo hacer nada, frente a los agujeros que podemos mencionar que tenía la normativa. Su otra frase de cabecera fue, esto hay que ver cómo se reglamenta después, ¿no? Lo cual, de alguna manera, uno puede decir que lo que pide es una especie de cheque en blanco de apruébenme esto y después vemos cómo lo reglamentamos, que ahí efectivamente es donde está la carnadura real de cada una de estas medidas, ¿no? Y efectivamente, como les decía al principio, bueno, las sospechas que tenemos no tiene que ver con interpretaciones libres, ¿sí? Sino con, bueno, conocer cuáles son las ideas que articulan a toda esta gente, ¿no? Entonces ese es un primer punto, ¿no? Y el otro aspecto que también lo comentaba al principio tenía que ver con el decir, bueno, eso ya lo cambiamos, ¿no? Bueno, está bien, pero si lo cambiaron, ¿por qué no nos decís cómo se modificó? No, bueno, el tiempo para eso no lo usaron y hubiese sido más honesto en términos intelectuales el decir, sí, efectivamente lo cambiamos y entonces ahora el articulado dice así, ¿no? Pero no, eso no ocurrió. Sí quiero destacar es la pobreza general del debate en la comisión.
como les decía, 8 horas largas, ¿sí? Que dejan poco para la reflexión. Y en realidad acá quiero hacer dos salvedades. Por un lado, porque todas las intervenciones que se hicieron del arco del kirchnerismo, ¿sí? De Unión por la Patria, del Frente para la Victoria, bueno, del peronismo, eh, en general, ¿no? Oscilaban entre la negación de la crisis educativa existente, ¿no? Y el reconocimiento sin causal de esa situación. Es decir, pareciera ser que ellos no tuvieron nada que ver con la generación de esa crisis, aun aunque gobernaron, sí, la mayoría de los últimos 40 años, solo por contar desde la apertura de la democracia por acá. Entonces ese es un primer punto, ¿no? El negar su propia responsabilidad para de alguna manera ver cómo se rearman, ¿no? Entonces ese es el primer aspecto. Y lo otro que quiero señalar, y esto lo señalo, digamos, como siempre, digamos, no sin algún tipo de pesar, ¿no? Es el papel lastimoso que hizo la vieja izquierda trotskista. Por un lado, ¿sí? Porque salieron a hablar de generalidades que no tenían nada que ver con los aspectos que se estaban discutiendo específicamente, digamos, en la comisión, ¿sí? Hablando de generalidades que no van al núcleo de los problemas, por ejemplo, en relación al examen censal al finalizar el secundario, en lugar de plantear esto, bueno, a ver cómo hacemos para efectivamente resolver problemas que el 40% de las chicas y los chicos cuando terminan la primaria no comprenden lo que leen, ni un cuarto no lo comprende al terminar el secundario, que 8 de cada 10 estudiantes no tienen competencias matemáticas elementales al terminar la escuela secundaria. Eso es un dato y eso habla de la política educativa y en lugar de decir, bueno, miren señores, el saberlo, como ya lo sabemos, al final de el ciclo educativo no dice, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con ello? No, la izquierda siempre encuentra fantasmas, ¿sí? Para argumentos disparatados, como que al externalizar la evaluación del secundario, esto promovía la privatización. No, señores, no hay privatización, es simplemente la no resolución de un problema que existe en el sistema educativo y no ayuda que ustedes digan que el docente evalúa todo el tiempo, porque efectivamente lo que hay que pensar es por qué pese a eso, tenemos los problemas que tenemos y denunciar los problemas que tenemos y ver cómo los resolvemos. No, ¿sí? Entonces, luego, hablando de particularismos, ¿sí? De sus propias vivencias particulares, del materialismo histórico, de las diversidades, ¿sí? Como si no hubieran entendido absolutamente nada de las características de la etapa actual y cómo efectivamente la promoción de políticas particularistas es enemiga de la clase obrera porque efectivamente no permite construir un sujeto, pero no. Tienen que ir al debate educativo a defender las particularidades, las diversidades, las disidencias, tal como hizo el mismo Torrendel cuando dice la libertad total, sí, para que cada uno desarrolle sus particularidades. Bueno, un síntoma más de que no se entiende nada. Por otra parte, hablando de sus vivencias particulares, dejándole, ¿sí? El campo libre a una persona como Torrendel para que se haga un picnic y les responda, por suerte yo puedo correrme de mis vivencias personales, como le dijo a Chipi Castillo, y puedo hablar de una concepción más general en materia educativa cuando, digamos, él utilizaba su experiencia de docente universitario como si eso lo habilitara para poder, digamos, hablar de todos los problemas educativos, ¿no? Entonces, la verdad es que el debate fue de una pobreza argumental notable. Y esto, ¿sí? Nos habla entonces, me parece, de cómo estamos ante dos problemas que tenemos que pensar. Por un lado, ¿sí? Tenemos que entender que no podemos, ¿sí? Pensar la degradación o la crisis educativa si lo que vamos a hacer es abstraernos de la sociedad, ¿no? Esto eh, que
que tenemos que entender como punto de partida elemental, ¿sí? Que efectivamente resolver la crisis social, ¿sí? Es resolver la crisis del capitalismo argentino, superando el capitalismo argentino. Para eso Milei no tiene ningún plan. No tiene ningún plan más que dejar librado a las fuerzas generales del mercado que en realidad no que resuelvan un problema estructural, sino sí que favorezcan un proceso de concentración y centralización de la economía, en tal caso agudizando la miseria y la crisis social. Entonces, por eso, ¿sí? Esto lo único que va a hacer es sentar las bases para profundizar la crisis educativa, no para resolverla. Para eso, Milei no tiene ningún plan. Por eso, una vez más, los voy a invitar a leer, a que se descarguen, a que se bajen, lean y discutan Argentina 2050, que es nuestra propuesta, ¿sí? Para poder pensar, bueno, efectivamente, ¿sí? Cómo resolvemos la crisis estructural de la sociedad argentina y eso genera, ¿sí? Con una serie de medidas muy concretas, ¿sí? Genera las condiciones para poder empezar a pensar cómo resolvemos, ¿sí? La crisis educativa. Y obviamente esto me lleva al segundo punto, porque sería de una pobreza también argumental, y más en una columna de educación, suponer, ¿sí? Que, bueno, solo con decir, una vez que se resuelva la crisis social, resolveremos la crisis educativa. En el medio tenemos la responsabilidad, la obligación, ¿sí? De poder diseñar un plan integral que piense los problemas del sistema educativo hoy para precisamente poder paliar, combatir o contrapesar, ¿sí? Esas tendencias a la degradación social que impone la sociedad sobre la sociedad capitalista sobre el sistema educativo. Acá hay medidas concretas para poder pensar, asumir y tomar, ¿no? Y en ese sentido, entonces, tenemos que hilvanar una propuesta específica. Lo cierto es que lo que vemos, ¿sí? En materia, a lo largo de todo este debate, es, por un lado, ¿sí? Que el kirchnerismo no tiene una propuesta más que la gestión de la crisis educativa y agravar un problema diciendo que esto es lo único que se puede hacer. La izquierda no tiene una propuesta educativa porque efectivamente cuando tiene que formularla en el Parlamento, lo único que hace es hablar de generalidades, de la defensa del trotskismo, como si esto tuviera que ver en relación al debate educativo que queremos hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, en ese punto, digamos, y asociado también a esto, de alguna manera, el pensar la crisis educativa es más que decir que solo necesitamos plata. Efectivamente, la plata es condición necesaria, pero no suficiente para poder pensar cómo resolvemos cualitativamente el problema del sistema educativo. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Una vez más, las y los invito a leer Argentina 2050 para poder efectivamente pensar, bueno, cuáles son, ¿sí? Las características de la sociedad argentina sobre las cuales podemos intervenir para efectivamente mejorar las condiciones materiales y que eso nos permita habilitar y pensar, por ejemplo, algo que no aparece para nada en la ley ómnibus, que no fue reclamado en el debate parlamentario, como sería, por ejemplo, la educación universitaria obligatoria, que ramas específicas de la educación, cómo resolver distintas articulaciones, cómo resolver que las y los estudiantes salgan con pericias mínimas de las escuelas. Bueno, todo eso requiere un debate. Y requiere un debate en este doble nivel, en un nivel más general, absolutamente necesario, para lo cual no hay un plan y tampoco hay un plan en materia educativa, ni en la ley ómnibus, ni en el DNU, que prometen atacar más la educación, ni tampoco emergió del debate parlamentario. Por eso, de nuevo, las y los invito a suscribirse a nuestro canal, a difundir nuestras propuestas, a sumarse al debate y a la discusión para poder entender qué podemos hacer en el sistema educativo para resolver los problemas que tenemos aquí y ahora. Bueno, eso es todo, amigas, amigos, por hoy. Si les gustó este video, dejen un comentario, compartan, difundan y nos vemos en el próximo episodio de Saquen una hoja.